¿Listo? Bueno, buenos días. Mi nombre es Diego Forero y yo estoy a cargo de la estrategia de fomento y fortalecimiento de clústeres del municipio de Cali. Lo que vamos a ver el día de hoy es un complemento a la clase de competitividad que han tenido en estos días y vamos a ver específicamente la competitividad en Cali, Valle del Cauca. Bueno, para empezar a hablar de la competitividad en el Valle del Cauca tenemos que ir al orden nacional y pues tenemos unas instituciones en el orden nacional como el Consejo Privado de Competitividad en donde pues hay una agenda que realmente para que nos toque a nosotros en lo regional tenemos que pues realizar algunas acciones aquí. Entonces esa agenda nacional de competitividad tiene su plan y como les menciono no hay una agenda de estrategia regional, por lo tanto nos corresponde a las ciudades, a las regiones, formular esas agendas y llevarlas a cabo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos a nivel local? Pues tener más clústeres competitivos, unas cadenas de valor más competitivas, unas industrias más competitivas y unos sectores más competitivos. En el orden nacional tenemos una serie de iniciativas que son desarticuladas. Aquí en la gráfica ustedes pueden ver, por ejemplo, el programa de transformación productiva, que ha venido en su evolución teniendo cada vez más sectores, ya hablamos de 20 a la fecha, y en aumento. Eso pues es de alguna manera una falta de foco, de enfoque, pero eso es lo que tenemos y eso es con lo que tenemos que trabajar aquí en lo regional. Tenemos unas apuestas departamentales donde se trabajan varias ciudades, tenemos clústeres auspiciados por Impulsa en los 36 iniciativas en 18 departamentos. Tenemos una estrategia nacional de innovación, tenemos, como les menciono, tenemos una serie de ministerios y de departamentos administrativos con sus iniciativas, lo cual hace que las regiones tengan de alguna manera que reaccionar a esas propuestas que hacen del orden nacional. Es decir, hay una desarticulación. Esta gráfica lo que demuestra es pues esa falta de foco en donde pues nosotros identificamos en los ejercicios que hemos hecho y en el ejercicio académico e investigativo más de 80 apuestas sectoriales. En el Valle del Cauca ahora les vamos a mostrar, pues no es ajeno a lo nacional, hay una cantidad de apuestas que se han ido decantando, pero de un listado muy grande. Entonces, ¿cómo funciona el Sistema Nacional de Competitividad? Tenemos una Comisión Nacional de Competitividad y ahora con la nueva legislación se le agregó innovación, dándole esa nueva característica, donde tenemos una alta consejería para la gestión pública y privada que está a cargo de este tema, donde tenemos un comité ejecutivo, que es el Consejo Privado de Competitividad, el DNP, Mincomercio, Colciencias, y un comité técnico, en donde tenemos asiento muchas entidades. Y para irlo aterrizando a lo local, de lo nacional a lo local, tenemos dentro de este sistema, cuando volteo acá es que estoy viendo lo que ustedes están viendo en pantalla, son las comisiones regionales de competitividad. Esta información que les estoy dando de alguna manera está dentro de ese contexto, porque este es, por creación legal, es el organismo que le permite a las regiones tener ese diálogo de competitividad y poderse insertar en el Sistema Nacional de Competitividad. ¿Cómo es esta estructura en lo local? Entonces ya nos vamos a circunscribir al Valle del Cauca. Tenemos un comité ejecutivo y tenemos una secretaría técnica. Esa secretaría técnica está compuesta por la Gobernación y la Cámara de Comercio. En la Gobernación está la Secretaría de Planeación como líder de ese proceso y en la Cámara de Comercio pues está la Presidencia y hay una oficina de estudios también económicos que está a cargo de este liderazgo. También tenemos con asiento en el Comité Ejecutivo el alcalde de Cali, tenemos las cámaras de comercio con un representante, las demás cámaras de comercio,
Tenemos al Comité Intergremial Empresarial del Valle del Cauca representando a los empresarios. Y tenemos unos líderes de las mesas temáticas. Las mesas temáticas son esas que vemos abajo. Tenemos una de cadenas productivas y clusters. Tenemos una de desarrollo territorial en donde tiene asiento otro alcalde de los otros municipios que hacen parte del Valle del Cauca. Tenemos una mesa de MIPYMES, una mesa de educación, una de infraestructura y logística ahora denominada conectividad y una de ciencia, tecnología e innovación. También hacen parte de esta Comisión Regional de Competitividad del Valle del Cauca todas las instituciones y todas las empresas que componen el Valle del Cauca, valga la redundancia. Es decir, que en esas mesas tienen asiento todas las instituciones que trabajan los temas de logística, todas las empresas que hacen parte de estos procesos. Lo mismo en educación, están todas las universidades, está el SENA, están todas las entidades que de alguna manera están involucradas con educación, etcétera, etcétera. ¿Qué se requiere ahora desde lo público para poder llegar a tener unos indicadores en competitividad mucho más altos de los que tenemos actualmente? Ahora les voy a hablar un poco de eso. Son pues algunas acciones que son importantes tener y desarrollar. Entonces tenemos unas acciones transversales a los clústeres y vamos a entrar un poco a hablar de clústeres, y tenemos que rediseñar esa política pública, tener unas cajas de herramientas, fortalecer la institucionalidad, tener unas reglas claras y unos criterios para el desempeño de esos sectores. ¿Qué tenemos ahora? Pocas acciones en materia de competitividad focalizadas. Tenemos unas acciones dispersas, como les he ido mencionando, pero desde lo local, si queremos tener un mayor efecto, tenemos que focalizarnos, tenemos que centrarnos y tenemos que desarrollar unas agendas, unos planes de acciones muy concretos, medirlos y saber si estamos avanzando en el tiempo en el cumplimiento de esos planes de acción. Entonces, la alcaldía de Cali pues hace sus propuestas cuando se posesiona el doctor Rodrigo, hace una propuesta, un programa de gobierno, Cali da una ciudad para todos, y dentro de ese programa pues dentro de ese programa de gobierno hay a su vez unos indicadores que le señalan que debe desarrollar unos programas para lograr cumplir esas metas, esos indicadores. Y ese, digamos que es dentro de la estrategia en la cual yo trabajo, es el programa de fomento y fortalecimiento de clústeres. Entonces, ¿qué es lo que se busca con las acciones desde la institucionalidad, desde lo público? Es de alguna manera, si recuerdan los que son economistas, las teorías de la mano visible y la de mano invisible, de alguna manera es eso, es esa mano invisible que nos trajo Adam Smith, en donde pues se regula el mercado por la oferta y la demanda. Entonces aquí lo que procuramos es con esa teoría de la mano visible de Chandler, en donde la institucionalidad hace posible que se lleven a cabo muchas acciones, pero si no hay esa otra mano invisible que la estreche del mercado en donde están los empresarios, pues difícilmente vamos a poder tener acciones concretas, resultados concretos en las empresas, que son los actores reales de la competitividad. Entonces, desde lo público se formulan acciones, se hacen estrategias, se llevan a cabo inversiones, pero si el sector privado no reacciona ante eso, no aprovecha esas oportunidades, no logra ser más competitivo, no logra llegar a otros mercados, pues difícilmente esas acciones que desde lo público se realicen van a tener los resultados que esperamos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como alcaldía estamos formulando y cuáles son nuestras directrices para este tipo de estrategias de fomento y fortalecimiento de clústeres? Pues es crear una cultura de asociatividad, es aumentar la innovación,
Cuando trabajamos dentro del clúster, ustedes vieron en la cátedra con el profesor Luis H., con la profesora la doctora Ana Milena Yoshoka y con Arias, con Alberto Arias, que también está en esta cátedra. Y es cuando se trabaja dentro del clúster, se generan las condiciones para hacer innovación compartida. Y eso agrega pues, mucho valor a los productos que resultan y hace que las regiones vayan adelante unas de las otras. También hablamos de mejorar esa calidad de empleo. También hablamos de empresarios, de tener empresarios exitosos y competitivos. Eso es lo que queremos más en la región, más en Cali. Y como toda estrategia regional, puede ser la mejor región para atraer inversión extranjera directa. Entonces, ustedes de alguna manera han tenido oportunidad de estudiar qué es lo que se mira en una región, cuáles son esas condiciones que hacen atractiva una región. Tenemos unos indicadores que yo les traigo acá, el Doing Business. Esto lo prepara el Banco Mundial a través de la IFC. Ustedes pueden consultar por internet este tipo de información. Ahí pues se mira la apertura de empresas, permiso de construcción, permisos de propiedad, pago de impuestos y comercio transfronterizo. Esto arroja un resultado, esto lo miran las entidades crediticias, lo miran los empresarios antes de llegar a una región, por eso es tan importante este tipo de indicadores. También tenemos el índice departamental de competitividad, esto fue creado por el Consejo Privado de Competitividad, es mucho más completo en mi concepto y tiene un alcance mucho mayor de lo que presenta el Doing Business, es una lectura mucho más profunda y eso obliga a las regiones a replantear muchas de sus acciones en lo público para poder impactar en lo privado. Entonces ahí se mide institucionalidad, servicios públicos, movilidad, acceso a internet, educación, salud, medio ambiente, sofisticación, innovación y cultura. A esta fuente de indicadores de competitividad también le agregamos los de la OCDE, en donde el presidente Santos ha querido llevar al país. Y ahí pues como pueden verlo en la gráfica, pues hay una serie de indicadores que nos van a medir si estamos lo suficientemente listos para ser miembros de ese club. Aquí pueden ver otros como el Foro Mundial, los indicadores que saca el Foro Mundial, que de alguna manera están recogidos en estos tres indicadores que traigo aquí a colación a esta clase. Pues este lo dominan ustedes, ya lo han visto. Esta herramienta que nos da Michael Porter también es otra de las cosas que miran los empresarios para saber si se acercan y si son atractivas las regiones en donde piensan llevar sus recursos y desarrollar pues sus procesos. Entonces ya esto es un contexto global, nosotros tenemos que vernos desde esa perspectiva, no podemos vernos desde lo local y acciones pequeñas, no, ya estamos en un mundo global en donde este tipo de situaciones impactan en lo local. Les pongo un ejemplo, hay empresas del Valle del Cauca que se han ido para otras regiones, otros países donde hay clústeres. ¿Por qué se han ido para allá? Porque han cerrado sus industrias acá, porque allá hay mejores condiciones, porque ese diamante de Porter y esos indicadores pues son mucho más favorables y se fluye más a la hora de materializar negocios y proyectos. Es decir, que se tienen menos obstáculos para cumplir las metas que se ponen los empresarios y se tiene un mayor alcance a nivel global. Hoy en día se ensambla a nivel global, no a nivel local, o sea, y se llevan procesos a nivel global, no a nivel local. Entonces de eso es lo que tratamos en esta clase. Yo creo que la lectura que ustedes tuvieron de todos esos casos en todos los países o que están teniendo, pues les permite también tener la perspectiva global. O sea, somos actores, así estemos en un punto del planeta, en una ciudad como esta, estamos jugando en materia global. Entonces aquí tenemos una serie de instituciones que son importantes que ustedes las tengan, que las conozcan, que sepan, que puedan acudir a ellas
que hay información que pueden obtener de ellas y que hay acciones en sus empresas que pueden obtener de ellas. Una es la RUPIP, es la Red Universitaria para la Innovación del Valle del Cauca, está en la parte superior. De esta red salen procesos de innovación que hay en las universidades para pasarlas al sector privado y pasarlas al sector real, pasar de esos ejercicios académicos que terminan en anaqueles, ya esos procesos cada vez son menores, tienen que ir y las inversiones o los recursos de fomento que está dando el Estado son para proyectos de ciencias aplicadas. Entonces se tiene que llevar esas investigaciones a desarrollos de productos, a desarrollos de servicios, para tener un impacto real en la economía. No simplemente ampliar la frontera del conocimiento. También está el Centro Nacional de Productividad, este es un espacio importante, pueden consultar la página web. A nivel nacional está aquí en Cali. Es importante esta herramienta que esté aquí en el Valle del Cauca. Tenemos las cámaras de comercio, tenemos a COPI, la alcaldía, la gobernación, el Comité Universidad Empresa Estado, el CUEP. Este comité es un actor relevante dentro de los procesos de articulación Universidad Empresa Estado. Esa Comisión Regional de Competitividad pues tiene un rol con las funciones que le da la legislación. Pero acá en el Comité Universidad Empresa Estado, que también es de creación legal, pues hay una mayor flexibilidad y hay un mayor diálogo e interacción entre la academia y los empresarios. Y el Estado está presente en estos espacios, ayudando en estos procesos. Y ese diálogo que se da ahí termina en productos, termina en servicios, termina en, digamos que esos beneficios que el empresario puede obtener de decirle a la academia, el foco que necesito tener para los desarrollos que estoy haciendo en las empresas es este. Y ahí esos rectores, esos académicos reciben esa retroalimentación y están viendo la tendencia de hacia dónde van los empresarios. Tenemos otra entidad que es Inves Pacific. Inves Pacific es nuestra agencia de promoción de la inversión. Le permite al empresario que quiere llegar a la región tener una fuente de información fresca, actualizada, le permite tener un acompañamiento para llegar a la región, le permite, esto no tiene ningún costo, le permite también a la región irse a mostrar a otros sitios, irse a mostrar a otros mercados, atraer inversión extranjera. Bueno, la que les mencioné ahí dentro del contexto que le hemos querido dar desde la alcaldía para fomentar el conocimiento de la Comisión Regional de Competitividad, está también el SENA, está también la ANDI, entre otros actores. Aquí traje, digamos que los que más impactan, pero también tenemos a Confenalco, a Confandi, que desarrollan e impactan en la competitividad de nuestra región, y así como ellos hay una serie de entidades como la HIP, por ejemplo, el grupo empresarial, el grupo empresarial del Valle del Cauca, que es como el equivalente a nuestro sindicato, en donde digamos que estamos viendo una dinámica de los empresarios que cumplen un rol muy importante para que muchos de los proyectos tengan los recursos para hacer esos estudios de factibilidad y tengan la inversión necesaria para salir adelante. Entonces, ya entrando en materia de clústeres, desde la alcaldía tenemos el bosque completo. Y es que esta estrategia de clúster es la columna en la estrategia de competitividad. Tenemos otras acciones que están aquí en MIPYMES y en emprendimientos, pero la columna vertebral de todo el bosque completo, como lo hemos denominado, pues lo tratamos desde clúster y ustedes pueden verlo en todo el aprendizaje que han tenido de por qué es tan importante los clústeres y como estrategias de competitividad. Entonces, para reforzarles el trabajo que han venido desarrollando, los clústeres tienen todos estos actores que ven ahí, tenemos la industria, estos empresarios, es para ellos que se trabaja, para que ellos sean más competitivos, para que ellos produzcan más ingresos, para que ellos tengan mayores rentabilidades, generen más empleo, tributen más.
y así sucesivamente, suba el nivel de la sociedad. Tenemos desde lo nacional pues unos actores en lo público importantes, y también en lo local tenemos pues la alcaldía, tenemos la gobernación, que incidimos directamente en muchas de las cosas que benefician a esta competitividad, e incentivamos a que los empresarios, desde pues, los últimos años, la política pública ha entendido que el empresario es el actor más importante de estos procesos. Cada vez se entiende más, nos falta todavía, como en otras sociedades, entender y materializar este entendimiento con acciones concretas, que es ese empresario el que jalona y el que dinamiza a todos los demás eslabones de la sociedad. Tenemos las instituciones financieras, son actores importantísimos. Ellos permiten que se inyecten recursos a estos empresarios, a estas iniciativas. Tenemos a las universidades, estos son actores determinantes para la competitividad. Tenemos las organizaciones de colaboración, ya les mencioné, la RUPIP, tenemos las cámaras de comercio, y tenemos otros actores ahí como fundaciones sin ánimo de lucro que tienen algún tipo de acción, el Consejo Nacional de Competitividad. Y tenemos un actor importantísimo que son los medios de comunicación. Si no nos estamos informando de lo que está haciendo la región, de lo que están haciendo los actores, los empresarios pues no van a tener el conocimiento de todo lo que se está realizando, de todos los beneficios de los programas que hay. Entonces va a ser más demorado esos procesos de cambio. En la medida que los medios de comunicación dejen fluir la información de lo que está sucediendo, de lo que están haciendo cada uno de los actores, esos empresarios van a poder tener una dinámica mucho mayor y ser mucho más competitivos. Entonces, todo esto que les muestro yo ahí, tiene un mayor sentido si ponemos los clústeres nuestros a punto a relacionarse entre sí, a tener esas dinámicas de relacionamiento, para que de alguna manera hagan el salto a la siguiente etapa, y es relacionamiento entre clústeres. Ahí es donde empezamos a ver en ese relacionamiento entre clústeres unos productos de mucho más valor agregado y unos servicios de mucho más valor agregado, que empiezan a marcar la diferencia entre países, entre regiones. Bueno, nosotros en este proceso entendimos que era importante sumar actores a estas iniciativas, como han podido verlo también, y está creo que dentro de la bibliografía que ustedes tienen, hay unos libros que están denominados del equipo de la gente que ha salido del trabajo con Michael Porter, el libro verde, el libro rojo, el libro azul. Y es parte de la información que nosotros tomamos como fuente, son esos 3 libros. Es que es importante la institucionalidad, o sea, que esta institucionalidad se fortalezca, que perdure en el tiempo, que no sea esos ciclos que tienen lo público con esos 4 años de elecciones en lo regional y esos 4 en lo nacional que ni coinciden, y que hace que muchas de esas iniciativas se corten. Nosotros tenemos un sistema pues de político que funciona de esta manera. En otras regiones han logrado avances porque hay de pronto dictadores que han tomado acciones y han hecho que perduren en el tiempo decisiones 10, 20 años. Y tenemos así ejemplos en Corea, tenemos ejemplos en Chile, China. Esos avances que ellos han logrado, pues nosotros no tenemos esas oportunidades, gracias a Dios. Pero tenemos entonces el desafío de ver cómo logramos hacer perdurar en el tiempo este tipo de acciones. Entonces, en todo este proceso hicimos una alianza con la Gobernación del Valle del Cauca. Somos actores, cada uno tiene impacto en la competitividad, mandato constitucional y acciones concretas en la competitividad. Entonces nos pusimos de acuerdo para desarrollar conjuntamente ciertas acciones y hacer economías de escala con los equipos de trabajo de la Gobernación y los nuestros.
Invitamos dentro del marco de la Comisión Regional de Competitividad, invitamos como los dos planes de desarrollo que pueden ver a continuación, coincidían, tenían las coincidencias, que es importante que a su vez coincidan con lo nacional. Pues entonces eso nos permitió sentarnos y tener un trabajo en donde invitamos a la RUPIP, pues a la Red Universitaria para la Innovación del Valle del Cauca, que nos permitió sentar a todas las grandes universidades que trabajan estos temas de competitividad y tener actores como el profesor Luis H., con otros miembros de varias universidades. Estuvo el ICESI, estuvo la Universidad del Valle, estuvo la Autónoma, estuvo la San Buenaventura, pues por supuesto la Javeriana, entre otros. Estuvo también la Nacional, con algunas acciones. Digamos que a través de ellos logramos, con un comité ad hoc que se nombró, logramos trabajar arduamente durante varios meses para lograr tener esto que ustedes ven a continuación. Y es que teníamos muchos sectores. Ustedes ven el listado a la izquierda de esas agrupaciones productivas. Entonces empezamos a ver que no era desde lo sectorial, sino que ya había de alguna manera alguna definición de agrupaciones. Y empezamos a ver que pues tenemos recursos limitados, humanos y económicos, las universidades también, las entidades de colaboración también. Entonces era imposible tener las acciones concretas para realizar cambios en todo este listado de lo que ustedes ven acá. Entonces, con este comité ad hoc logramos crear unos parámetros para tomar decisiones y decir, ok, la región debe focalizarse en esto y dedicar la mayoría de su política pública, de sus recursos económicos y humanos en lograr acciones concretas en estos sectores. Entonces, aquí tenemos que los finalistas en el proceso, sin descartar a los otros, simplemente que tenían más condiciones, tenemos a BPO, a TIC y Software, Química, Farmacéutica, Nutracéutica y Cosmética, Automotriz, Alimentos, Bebidas y Cárnicos. Este proceso sirvió de base para que después otro actor se sumara a él, que es la Cámara de Comercio. Es un actor importantísimo en la competitividad de las regiones. De hecho, mucha de la política pública, cuando los gobiernos no son afines al nacional y todo, hemos visto que llega muchas de las acciones del gobierno nacional a través de las cámaras de comercio. Entonces, por eso es un actor importante, por eso se trabaja con ellos, tienen una mayor flexibilidad en contratación y muchas acciones que desde lo público no se tienen. Entonces, esta es una foto del día actual. O sea, la región se ha puesto como meta priorizar y ha logrado, todavía vamos en ese camino, no hemos llegado a eso que tiene un Corea en su momento, que dijo estos 2 o 3 sectores y le ha ido sumando, pero después de desarrollarlos en los años, sino que ya tenemos pues una agenda mucho más concreta. Ni tenemos esos 20 del programa de transformación productiva, no, ya tenemos el clúster de energía, tenemos el macro snacks, bienestar, proteína blanca, frutas frescas, excelencia clínica, BPO, ITO y KPO y logística. Hay otros que están ahí con algunas acciones, pero estos, digamos que hay el consenso entre los actores relevantes para poder tomar unas decisiones y acciones para poder impactar en ellos. Y específicamente les puedo decir que ahora estamos trabajando para poder, desde esta óptica y desde esto concreto, poder impactar en el Plan Nacional de Desarrollo, poder llegar a pedir concretamente sobre estos sectores qué acciones necesitamos tomar para que estos jalonen y dinamicen la economía, porque al desarrollarlos a ellos se nos jalonan los demás clústeres. Entonces también se miró de esa manera y esto en los indicadores pues se tuvo en cuenta para poder llegar de alguna manera a hacer este tipo de elecciones.
Como les mencionaba, esto viene de procesos muy largos. Acá traemos listados de lo que había antes, que fueron las bases de información para poder llegar teníamos 23 sectores para poder llegar a esto tan concreto que tenemos ahora. Entonces, voy a entrar ahora a contarles un poquito, aprovechando este espacio que me da la Universidad Javeriana y el profesor Luis Sache, y es el programa que realiza el municipio de Cali. Entonces nosotros tenemos, digamos que, un propósito que es consolidar estas cadenas productivas y estos clústeres, lograr que impacten realmente en nuestra región, lograr que dinamicen a los otros actores. Entonces tenemos unas acciones que hemos denominado gestión con aliados, gestión de clústeres y unas actividades transversales. Entonces, cuando nos referimos a gestión con aliados, no es otra cosa que buscar que esa institucionalidad se fortalezca, buscar que desde lo regional se le diga a lo nacional, mire, necesitamos políticas públicas en esto concreto, necesitamos focalizarnos aquí, en estas acciones concretas, y no reaccionar a toda esa dispersión que, como ustedes tuvieron oportunidad de ver en las diapositivas anteriores, pues terminan haciendo que la región no sepa o se disperse como lo ha venido haciendo hasta ahora. Entonces, ese proceso pues, fue parte de lo del comité ad hoc que les menciono, y es parte de lograr convenios, de buscar que entre los actores se hagan convenios, que se genere esa confianza que entre todos pues no veamos al otro como el miembro de tal institución, sino que es Luis H. Pérez, rector de la universidad tal, o fulanito de tal que tiene su familia viviendo acá, o su hijo por fuera, o sea, información de ese ser humano que está detrás de la institución. Eso nos permite generar esa masa crítica de actores que se relacionan entre sí, que nos genera, digamos, una menor intervención de terceros en los relacionamientos y nos hace más competitivos. Hay toda una serie de tesis relacionadas con esto. No les voy a hacer publicidad a los profesores, pero busquen, esta información es interesante, de ese relacionamiento entre los actores y los líderes en una ciudad, cómo impactan en la economía, cómo impactan en el desarrollo de las regiones. Tenemos la gestión de clústeres, es ese programa que les menciono, ya tomando unas acciones concretas desde lo estratégico, desde lo organizacional y desde lo espacial. Entonces, cómo nosotros tenemos unas agendas para trabajar con los clústeres, ayudándolos a hacer sus planes de acción, creando esos indicadores que nos van a permitir medir si están avanzando en esos propósitos, en esas metas altas que se ponen, en donde individualmente saben que no van a tener muchos logros, pero que si están trabajando de manera articulada, pues van a ir por una torta mayor del mercado, van a ir por productos más sofisticados. Desde donde que tenemos que llevar a cabo unas acciones en las organizaciones, tenemos que subir el nivel de las organizaciones que tengan unas certificaciones que son cada vez más exigentes para acceder a unos mercados. Desde lo espacial procuramos tener en el territorio, y eso de alguna manera está plasmado en el POT, esas facilidades para tener esas economías de escala. O sea, si logramos que se consoliden como están consolidadas las universidades en la milla, que denominan la milla de oro, donde están todas en un área geográfica muy pequeña y pueden tener una interacción y pueden compartir una red de datos y pueden llevar a cabo una serie de acciones por esa cercanía, eso impacta en la competitividad. Entonces, estas acciones las estamos llevando a cabo dentro de nuestro programa, documentando todo, dejándole a las generaciones futuras todas estas acciones de por qué todas estas decisiones, toda esta política que reciban es fruto de un proceso de evolución de la sociedad. Es importante documentar toda esta información. Y tenemos unas actividades transversales
en donde procuramos hacer economías de escala. Tenemos, por ejemplo, un experto en logística que trajimos de Corea, y este experto en logística pues nos permite atender a todos los demás clústeres y traemos uno solo que en esa economía de escala pues nos permite impactar a todos a unos costos muy económicos para nosotros. Pues, primero es con fomento económico de Corea trajimos a esta persona, o sea que no tenemos un costo mayor, solo proveemos ciertas cosas desde la alcaldía, y esto nos ha permitido tener avances muy rápidos en algunos asuntos de logística. De alguna manera este cuadro, lo que les quería traer a colación es a la foto de hoy, sin entrar en mayor detalle de lo que se está hablando con el gobierno nacional, de esa estrategia de competitividad del Valle del Cauca, sin que esto sea algo oficial, pero sí es el fruto de la conversación hasta ahora de la región, es que desde infraestructura pues hay unos proyectos muy definidos, en educación también, y ahí es importante contarles que vamos a tener ahí unos saltos cuánticos en educación. O sea, hay un proyecto TITA que tengo la oportunidad de conocer directamente, entré a la administración a ayudar a conseguirle recursos a ese proyecto, y está teniendo éxito y va a tener mucho más éxito en la medida que tengamos más recursos, más compromisos, y logremos esos cambios que se están haciendo en el sistema educativo del municipio de Cali y otros 4 municipios con los cuales estamos trabajando este proyecto. Tenemos en servicios que es clave tener una energía más barata, más eficiente, pero no solo en Cali, en Buenaventura. Por ejemplo, unos servicios 24 horas en Buenaventura. Si no elevamos la competitividad de nuestros vecinos, pues no logramos tampoco tener un impacto. Ustedes vieron, es desde lo regional en donde se trabaja la competitividad, no es desde lo local. Entonces, por eso tenemos que ayudar a nuestros vecinos a elevar esos servicios, esa conectividad, esa eficiencia en la creación de empresas, esa dinámica de esos indicadores que les mostramos. Todos tenemos que subir para hacernos más atractivos. Y movilidad, estamos apostándole al corredor verde, estamos apostándole a un sistema de transporte eléctrico eficiente, económico, medioambientalmente, pues que tenga consideración con los que habitamos acá y con el medio ambiente. Estamos trabajando, como les menciono, la estrategia a través de los clústeres, con alianzas público-privadas también, que es una figura que nos permite la legislación. Y hay un proyecto que es el Jarillón del Río Cauca, que de alguna manera son 1.3 billones de pesos que se le están inyectando a la región, y se está elevando pues, el nivel de vida de un grupo de población importante. Como todo, tenemos que impactar la institucionalidad. Aquí hay grandes obras de infraestructura, no los voy a aburrir con esto, se las voy a dejar, pero son todas estratégicas para los procesos de competitividad que estamos desarrollando. Tenemos unas infraestructuras importantes, proyectos como el de Zona América, que ustedes es importante que los tengan en el radar, que sepan que eso viene, que sepan que eso es un espacio en donde si ustedes están en esos sectores pueden ir a ese espacio para ser más competitivos o demandar de las empresas que se instalen ahí servicios más competitivos. Bueno, esto es algo importante para que sepamos, y es que hemos tenido un reconocimiento de una de las regiones más competitivas en inversión extranjera, y eso pues de alguna manera en las noticias que vemos y en los indicadores del Doing Business no estamos muy bien rankeados, pero sí tenemos reconocimiento de la CEPAL y de otros actores en todo lo que se está haciendo. Entonces eso pues para que nos sintamos bien también de que vamos en el camino correcto. Tenemos el Sistema General de Regalías. Ese es una herramienta en donde hay un fondo de desarrollo regional y un fondo de compensación regional que deben impactar
en la competitividad de las regiones. Entonces ahí hay unas fuentes de recursos, ahí hay unos proyectos que si se direccionan bien y el privado demanda bien y se articula bien con lo público, pues puede llegar a tener un impacto mucho más preciso, porque esos recursos de otra manera pueden estar utilizándose para hacer la plazoletica del pueblo, la callecita ahí enfrente de la casa del Gamonal, etcétera, etcétera. Entonces es importante que ustedes tengan en la mira estos recursos, por ellos hay que ir, hay que preparar en unos procesos que tiene el Departamento Nacional de Planeación, hay que llenar unas MGAs, etcétera, etcétera. Es un camino que la Comisión Regional de Competitividad conoce, que las universidades conocen, y que es importante caminarlo, no dejar eso. Es una fuente de recursos que es difícil alcanzarla, pero se puede. También está dentro del Sistema General de Regalías, está el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, en donde hay unos recursos importantes, por los cuales también ustedes pueden ir en sus empresas, aliándose con la academia, para hacer proyectos en donde salgan productos y servicios que impacten el sector real. Entonces, esto se los va a dejar, en esto es lo que actualmente se ha gastado las regalías del Valle del Cauca. Esto es para que ustedes vean si, primero, en qué se está gastando y si se está gastando realmente bien en lo que es. Los dejo a criterio de ustedes. Pero me interesa que ustedes tengan esa información. Hay unos proyectos que ellos han denominado, y digo ellos, es la gobernación es la que prepara esta información, que impactan en la productividad. Uno es el malecón de Buenaventura, eso cambiaría, digamos, que el aspecto y empezaría a subir la autoestima de todo pueblo, y traería pues algunos beneficios en materia de turismo, y otras cosas que se empiezan a generar con estas dinámicas. Está también un parque lineal en el lago Calima, y está también, ellos traen pues lo de mejorar a Telepacífico, y ya empezamos en unos que considero que sí hay un impacto real. Uno es la implementación y la creación de un Centro Regional de Investigación e Innovación en Bioinformática y Fotónica. Este es un proyecto muy interesante. Hay otro de tejidos y órganos. El Parque Biopacífico, en donde está el ICA, el CIAT, la Nacional y Corpoica, y que la Universidad del Valle se han sumado la Gobernación, se han sumado el Ministerio de Agricultura, y se han sumado varios actores para que este parque, que tiene 1000 hectáreas, sea el centro de innovación en todo lo que son las ciencias de la vida. Entonces, para mí este es un actor importante a futuro en la competitividad de nuestra región. Pacific TIC también es un clúster, el clúster de TIC tiene unos recursos importantes, eso les va a permitir a ellos de alguna manera tener servicios más baratos a las empresas, más eficientes en la nube, etcétera, etcétera. Bueno, acá hay otra cosa que es importante mencionarles de acciones que se están dando. El G11 es una estrategia liderada por la Alcaldía de Cali, es un espacio de articulación del sector público, en donde muchas de las acciones, como les he mencionado, que eran de manera individual, es importante que las alcaldías lo hagan entre sí. Les voy a poner el ejemplo de nuestra región, y ustedes lo pueden ver así en el resto del país, y es que nosotros no tenemos puerto, el puerto es Buenaventura. La zona industrial nuestra es muy pequeña, la zona industrial nuestra está en Jumbo, en Candelaria. El aeropuerto nuestro, ¿en dónde está? Está en Palmira. Entonces, a través de esta estrategia, lo que ha querido la administración de Cali, y ha llegado a ese concurso desde las otras administraciones, es hacer una región en donde hagamos ejercicios de planeación territorial y hagamos ejercicios de gestión en lo nacional y en el departamento, de ir por recursos, de ir por priorizaciones. Entonces, este es un ejercicio también importante en donde hay unos proyectos que ustedes pueden ver ahí,
que han salido de ese ejercicio y que están en proceso de materialización. ¿Qué viene para el Valle del Cauca? Entonces, ya me paso a la información de la Comisión Regional de Competitividad. Viene una estrategia de competitividad a través de una alianza. Eso todavía se está puliendo, se está logrando los consensos para hacer un plan de acción en innovación, para tener unos proyectos de regalías más pertinentes, y también un trabajo en innovación de un grupo de la ANDI que pues tiene un impacto importante o va a tener un impacto importante. Entonces, en todo esto que estamos planteando desde lo público, ¿qué esperamos hacer? ¿Qué esperamos entregarle a la región y que la región tenga esos elementos para poder subir en su competitividad? Pues una priorización, una metodología para priorizar en dónde se va a enfocar, para intervenir esos sectores, y esa intervención entiéndase por esa serie de acciones, de políticas, de incentivos y de gestión que puede hacerse desde lo público y que debe hacerse para que estos empresarios puedan tener esa competitividad que todos deseamos. Publicación de una estrategia implementada. Bueno, capacitar a los actores que están al frente de estos procesos. Eso es parte de lo que estamos adelantando y que pues vamos a necesitar actores como la Universidad Javeriana y las otras universidades y actores internacionales para que tengamos el conocimiento y el liderazgo y poderles a los empresarios transmitir eso, poderles dar las herramientas para que en sus tomas de decisiones cuenten con mucha información, cuenten con análisis que les permitan ser mucho más precisos en esas decisiones, que sí la están teniendo pues otras regiones en el mundo. Y como lo que les mencionaba, pues informar y hacer la medición de lo que está sucediendo. O sea, esos planes de acción que tienen los clústeres, vamos a medirlos, tenemos ya en algunos unos planes de acción, en otros estamos en proceso, para saber si estamos evolucionando, ver quiénes son los responsables, ver si están funcionando, si hay que relevarlos, toda esa serie de acciones en donde la academia es importantísima, en donde nos permite como sociedad ver si estamos yendo en la dirección correcta y hacer esos cambios necesarios para llegar a esas grandes metas que nos proponemos dentro de estos planes de acciones. Entonces, pues en conclusión, estamos dejando unas bases para un futuro más competitivo. Todo no se puede hacer al mismo tiempo cuando hay cambios. Tuvimos, por ejemplo, una gobernación con muchos cambios, hemos tenido cambios en la Cámara de Comercio, etcétera, etcétera, pero sí es importante que la institucionalidad se fortalezca. O sea, parte de todo esto es usar estos mecanismos como la Comisión Regional de Competitividad, fortalecerlos, llevar los diálogos ahí, para empezar a tener esas dinámicas que nos permiten tener políticas de largo plazo, no simplemente acciones de un gobierno, sino ir más allá para poder en el tiempo tener impactos reales. Lo otro importante de este proceso es dejar este capital humano en la academia, en las instituciones, capacitado, o sea, que tengan la formación, que tengan el conocimiento, y en los empresarios también, o sea, tener en ellos ya esa semillita sembrada de que este es un camino para lograr cosas más grandes, que este es un camino que les debe interesar, les debe generar esa piquiña y esa curiosidad para que se acerquen a estos espacios y logren alcanzar esas metas que individualmente es muy difícil lograrlas. Muchas gracias.